Autor de este libro, Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado sobre las drogas y la adicción. El licenciado gestáltico Germán Schreck. Él es nuestro protagonista de hoy. Yo nací en el año 70, en un Paysandú absolutamente fabril, con olor a remolacha azucarera, con chimeneas funcionando, con obreros yendo y viniendo, y como tú decís, nací además en pleno barrio industrial, en plena zona industrial, y también me crié en un boliche, el boliche de mi papá, la cervecería Múnich, donde en realidad se concentraba mucho de este movimiento fabril, que en su momento hablaba de la pujanza de un Paysandú que bueno, que ha cambiado notoriamente en los últimos años. Fue una infancia, te diría, hermosa, en el sentido de todas las posibilidades que había, de estas cosas que a veces los que nos pega el viejazo entramos como a ignorar, los juegos en la vereda, las barras de amigos. Una infancia en un Paysandú donde todos nos sentíamos relativamente seguros, pero donde además en algún momento también me tocó vivir esta dictadura que a todos nos afectó y que sin duda cambió mucha de esta maravilla que vivíamos. Y en realidad yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia, como te decía, repartida entre el boliche y mi casa, y la casa de mis abuelos, tanto maternos como paternos, ¿no? Mi abuela, que vivía en la zona de Cerrito, Cerrito y Uruguay, una zona que a mí me gustaba mucho, zona de Plaza Rivera, y realmente pasándola muy bien y disfrutando de una infancia que, bueno, como te decía, tenía también todo este condimento de este Paysandú industrial. Yo fui a la escuela 33, aquí nomás, a una cuadra, una escuela preciosa, hice toda la primaria, donde además tenía también la dificultad de que mi mamá era maestra y durante años fue también maestra de la escuela 33, por lo cual cada vez que me mandaba una macana no era un solo reto, sino eran dos. Pero también guardo recuerdos preciosos de esa escuela, del coro que integré casi todos los años, de varias maestras, y el recuerdo de los bollos de doña Pichunga, que era la auxiliar de la escuela 33 y que bueno, y que a la hora de la merienda bajaba desde su casa, que quedaba ahí muy cerquita, con una fuente enorme de bollos, no bizcochos, bollos, y que bueno, y que todos esperábamos ansiosos para comer a la hora del recreo. Nunca fui alguien aplicado. En realidad me he sorprendido ya de adulto y en esta posibilidad de encontrarme con quienes fueron o mis maestros o mis profesores, que yo creo que tenía como las dos facetas, porque para algunos de ellos era un alumno aplicado, correcto, y para otros era un desorejado, pero en realidad mi visión de lo que fue mi discurrir académico tenía esas altas y bajas, pero realmente nunca fui un estudiante aplicado de estudiar todos los días, ni mucho menos. ¿Cómo era la vida familiar entre la mamá maestra y el viejo atendiendo el boliche, como se le decía por aquellos tiempos? Sí, era una vida de mucha ausencia en realidad, ¿no? Era una vida donde, por supuesto por la tarea de mi papá, que mi papá estaba prácticamente todo el día en el boliche, mi mamá en la escuela y después en la cervecería. En realidad te diría que esa infancia
estuve con ellos lo más que pude, pero la mayor parte del tiempo estaba con abuelos maternos, con abuelos paternos, y bueno, y fue lo que me tocó, y en algunos aspectos además me ayudó a esto de no depender en muchas cosas y poder resolver cosas por mí mismo. Tengo una hermana, Ana Karina, que tiene 2 años menos que yo, y que también compartió esto, ¿no? Porque también una característica de nuestra infancia fue prácticamente estar mucho tiempo separados, unos con unos abuelos y ella con otros abuelos, ¿no? Pero bueno, después a lo largo de la adolescencia sí, y al poder construir una casa al lado, mis padres construyeron esta casa al lado del bar, bueno, el contacto fue mucho más fluido. Yo nunca fui de jugar al fútbol, soy pésimo en general en todos los deportes, pero sí tenía una pasión que conservo hasta el día de hoy, que es el cine. Si vos me preguntás cuál era mi actividad preferida en mi infancia, era ir al cine. El cine club, el cine Glucksmann, los domingos de matiné 3 películas, donde teníamos al Pato como uno de los porteros, creo que era del cine Glucksmann, y donde iba prácticamente todos los domingos. Me veía esas 3 películas, después ya de adolescente con el tema del video también, pero me gustaba mucho eso. A veces me reunía con compañeros de escuela y luego de liceo para ir al parque a jugar al fútbol, pero era más como una excusa de tomar aire más que una pasión. Pero en sí fue el cine y además la música. Yo durante muchos años, en distintas etapas, me dediqué a la música, me gustó, ya te digo, en coros escolares, liceales. Yo en una época cantaba muy bien, después me olvidé. Pero además el tema de aprender instrumentos, desde muy pequeño siempre aprendí diferentes instrumentos y bueno, y tuve también una conformación infantil, un grupo de niños que cantábamos y que guardo con mucho cariño ese recuerdo. ¿Y cómo fue esa adolescencia, esa juventud? Generalmente se dice que es una etapa de muchos cambios, una etapa de muchos conflictos. A eso tan natural del ser humano, sumado sin lugar a dudas la situación país. Sí, tuvo sus bemoles, ¿no? Por un lado, recuerdo con mucho cariño también en esa etapa la música muy presente en mi vida. Yo tenía una discoteca junto con un amigo que en este momento se dedica a los medios, Ángel Sandro, tiene un programa de radio. Con Ángel, que éramos compañeros de liceo, teníamos Vagos Discotec, que era una discoteca que comenzó con unos grabadores con cassettes y unas latas de durazno con portalámparas, y ahí hacíamos nuestros cumpleaños de 15, después con los años nos fuimos equipando y estuvimos varios años dedicándonos a esa actividad que nos gustaba mucho. Entonces, por ese lado, un recuerdo muy especial que tengo es a la banda del Liceo número 1. En esa época el Liceo número 1 tenía una banda de música que era una banda muy reconocida a nivel nacional, donde me integré al principio tocando el tambor, luego pasé a tocar el redoblante, estuve varios años, y donde además vivimos esta transición entre lo que fue la dictadura. Yo entré al liceo estando en dictadura y seguí en el liceo cuando salimos de esta etapa tan complicada y nefasta, ¿no? Y ahí uno de los recuerdos de este cambio es el cambio en el repertorio de la banda, ¿no? Porque en la dictadura teníamos profesores militares que venían a enseñarnos a tocar los instrumentos, y un repertorio básicamente de marchas militares o algunas canciones militarizadas, podríamos decir. Y con el advenimiento de la democracia, con el maestro Techera, que vino como director de la banda, Carlos Villalba, que vino director de la parte de percusión al liceo, empezamos a tocar otras cosas y fue una maravilla tocar candombes, tocar algún rock and roll, y bueno, eso para mí ha estado muy presente y ha marcado esa adolescencia también, ¿no?
adolescencia yo tenía muy claro lo que iba a estudiar. Yo tenía absolutamente claro que yo iba a ser médico. Durante mi infancia y mi adolescencia, porque además en mi familia tenemos también un médico, yo iba a ser el segundo médico de la familia. Señoriña, que tenía un almacén aquí a la vuelta, cada vez que iba a comprar algo, me decía, ¿qué va a llevar doctor? ¿Qué va a llevar doctor? ¿No? Entonces yo iba a ser el otro doctor del barrio. Y sí, la cuestión es que me inscribí en medicina, comencé mis estudios en la Facultad del Montevideo y al poco tiempo de comenzar me di cuenta que no era para mí. Perdí todos los exámenes que pude, fue difícil y sobre todo, algo que fue difícil y yo lo he hablado cuando me invitan en Facultad de Psicología a poder compartir, ahí yo me siento muy viejo, cuando me piden que vaya a hablar con las nuevas generaciones, es devastador para mí, ¿no? Pero en realidad también es muy lindo contarle a los futuros psicólogos que al comienzo de mi carrera, en los años 90, en Paysandú, nadie sabía muy bien lo que hacía un psicólogo. Por supuesto que había psicólogas, y que hoy consideramos las pioneras, casi todas mujeres, pero la gente común no sabía a qué se dedicaba y qué era lo que hacía. Entonces venir a casa a decirle a mis padres, miren, voy a dejar la carrera de medicina y voy a estudiar psicología, fue un proceso absolutamente arriesgado, fue difícil, y lo entiendo, por supuesto, porque mis padres decían, bueno, pero ¿de qué vas a trabajar? ¿No? Porque no se tenía muy claro cuál era la inserción laboral. Entonces, al ver que no iba por la medicina, yo creo que me inscribí medio por descarte en su momento, y después con los años y por el correr de la carrera me fui enamorando de esta profesión y bueno, que hasta el día de hoy agradezco haber hecho ese cambio. ¿Cuánto te quedó de esas enseñanzas que tus viejos y valores fundamentalmente que te transmitieron, sobre todo en esos primeros años de vida? Sí, absolutamente. Primero que también contextualicemos que en los años 70 la idea de un papá presente era una idea muy relativa en realidad, ¿no? Recién hoy somos capaz estas primeras generaciones que nos ocupamos y hacemos grandes esfuerzos para estar en los actos del nene y de jugar con ellos el tiempo, pero en esa época los hombres estaban más para trabajar que para otra cosa. Como valores yo rescato muchísimo cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad, cuestiones que tienen que ver con la importancia del trabajo, y ahí además ha sido mi tarea equilibrar eso. Yo soy una generación que tuvo padres que para ellos lo primero era el trabajo, todo lo demás se tenía que supeditar a eso. Las nuevas generaciones estamos revisando eso porque también nos hemos dado cuenta que en esta búsqueda o de una posición económica o de una posición social se pierden cosas que son más importantes como la familia, ¿no? Entonces yo creo que a mí mis padres me han enseñado muchísimo, y me han enseñado muchísimo con sus aciertos, con sus éxitos, con sus logros, pero también me han enseñado muchísimo con las cosas que hoy yo creo que no estuvieron bien, pero que aún así fueron una enseñanza que hoy me pone más alerta y más atento desde mi rol de padre. ¿Y en tu rol de padre hoy, cómo te sentís? Permanentemente atento a no caer en estas mismas lógicas. Yo me considero un padre presente, me considero un padre presente y atento, porque en realidad quiero estarlo. Yo, una de las actividades que más cuido todo el tiempo es estar presente en esos momentos importantes para mis hijos. El acto de la escuela, cuando se presenta en tal actividad, cuando necesita hablar conmigo, cuando quiere mirar una película. Aún así, uno de los problemas que tengo es que una de mis pasiones es lo que hago, ¿no? Y es muy fácil perderse en una pasión y es muy fácil creer que todos los demás tienen que entender. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que especialmente los hijos no tienen por qué entender, y los hijos nos necesitan. Capaz una pareja sí nos puede entender, bueno, capaz nos conoció así, y y se lo tiene que bancar. Pero un hijo no, y ahí está el gran desafío para mí
de estar y poder compatibilizar estas dos cosas, mi pasión y mi rol de papá también. ¿Qué cosas te molestan hoy por hoy? ¿Qué cosas me molestan? En realidad me molesta la gente que no cumple con lo que promete o con lo que dice que va a hacer. Me molesta la falta de empatía, me molesta esto de yo voy a hacer lo que yo quiero y no me importa nada como esto es para vos. Me molesta actitudes a veces cotidianas o en el tránsito o en alguna otra cosa donde es esta sensación de no me importa más nada que mi necesidad y lo que yo quiero. Y son actitudes que permanentemente trato de observar en mí para no estar repitiendo algo que tanto me molesta. ¿Qué cosas te hacen feliz en el día a día? ¿Qué cosas te sacan una sonrisa o te generan esa cosa por dentro que muchas veces ni siquiera necesita un gesto para que uno se sienta bien? Son varias cosas, ¿no? Lo primero, ver crecer a mis hijos. Tengo a Tiago, que tiene 17 años, cumple 18 dentro de poquito, y a Sasha, que tiene 12 años. Y sobre todo me emociona mucho verlos crecer y verlos cómo desde edades diferentes van como encontrándose a sí mismos y especialmente con Tiago como cada vez me necesita menos, lo cual por un lado es frustrante porque yo quiero que me necesite, pero por otro lado me enorgullece ver cómo él va resolviendo esas cosas, ¿no? Me emociona mucho mi trabajo, me emociona ese paciente que se da cuenta de algo importante en su vida, me emociona ese paciente o esa paciente que logra algo que no ha podido hacer, me emociona la persona que asiste a una conferencia y en el momento de las preguntas me dice algo como me pasó hace poquito en México, como que su vida había cambiado en función de algo que yo dije, ¿no? Me emociona muchas cosas. En realidad yo creo que con los años me he vuelto bastante sensible y realmente me alegra emocionarme de estas cosas. ¿A qué le tenés miedo? Si es que a algo le tenés miedo. Miedo le tengo a varias cosas, ¿no? Le tengo mucho miedo a ser ausente como padre, es lo primero. Le tengo mucho miedo a no estar cuando sea necesario estar. Durante muchos años me dije a mí mismo que no le tenía miedo a la muerte y luego de algunas experiencias descubrí que sí, que le tengo miedo. ¿Le tenés miedo a la muerte o a la forma de morir? En realidad las dos cosas. Por supuesto, la forma, miedo al sufrimiento, no me gustaría en absoluto estar en una situación le tengo mucho miedo a la dependencia en función de una enfermedad. Pero con el tema de la muerte, yo creo que si la muerte viene en estos días, primero le voy a decir que no. O sea, no le voy a decir sí, vení, estoy preparado. A la muerte no le va a importar si yo estoy preparado o no, pero me gustaría seguir haciendo algunas cosas más y sobre todo disfrutando mucho más de mis hijos, de mi pareja, de mi vida, y no me gustaría mucho eso, o sea que creo que en parte le tengo miedo también. ¿Qué cosa tenés pendiente hoy? Esto es un problema cuando se trata de la muerte, ¿no? Y que creo que por eso me viene miedo a la muerte. Y es la sensación de no tener muchas cosas pendientes, ¿sabes? Parece paradójico. ¿Qué me gustaría hacer antes de morirme? No tengo muy claro. Algo que me ha acompañado en los últimos 2 años es esta sensación de ya está. Que por otro lado es maravillosa, porque todo lo que viene es de regalo. A mí lo que me está pasando a nivel profesional, a nivel personal durante este último año, el año pasado, el tema del libro, tengo como la sensación que es todo de regalo. Entonces es maravilloso.
¿Qué me está faltando? Honestamente no lo tengo claro. Y lo que me he planteado sí para esta etapa de mi vida es que el disfrute sea la clave de esto. Ya tuve mi etapa de sacrificio, ya tuve mi etapa de sacrificarme por lograr algo. En este momento de mi vida no me planteo sacrificarme por nada. ¿Cómo te gustaría que te recuerden las próximas generaciones? Yo no entiendo por qué me tendrían que recordar las próximas generaciones, honestamente, Martín, ¿no? Yo no siento que haga cosas de tal trascendencia que las próximas generaciones me tengan que recordar. Si tú me preguntás, sí, me gustaría que por ahí mis amigos, mis hijos, mi pareja, me recordara sobre todo como una persona que siempre hizo lo que quiso hacer. Y esto no dicho desde el ego ni de un libertinaje de vida, sino de una persona que tomó opciones y cuando sabía que quería ir por ahí fue. Y si no quería ir por ahí no fue. Uno de los elogios que alguna vez mi esposa me dijo y que a mí me llenó el corazón, que creo que me lo dijo enojada, además como un reclamo, fue: ah, claro, vos si no querés hacer algo no lo haces. Y yo dije: ay, qué genial, qué genial, porque a la misma vez eso te va a dar la certeza que si yo lo hago es porque realmente lo quiero hacer. ¿Quién es Germán? Si yo supiera, Martín. Yo creo que Germán es un tipo que está haciendo lo mejor que puede. Y que en esta búsqueda de su felicidad va probando cosas que a veces le salen bien, a veces no le salen bien. Pero lo que yo creo que es un tipo que hace las cosas con esa honestidad de que si ve que no es por ahí, no va a ser por ahí. Germán también es ese niño que creció capaz no de la manera que le hubiera gustado en cuanto al contacto de sus padres y de estar y mesa compartida juntos todos los domingos, pero a la misma vez el Germán de hoy también es producto de eso y gracias a eso hoy está tan atento a estas cosas. Y Germán es lo que va haciendo también de acá en adelante. Yo creo mucho en que a lo largo de este camino yo también me voy construyendo. Entonces, eso es lo que te puedo contestar ahora. Gracias. Gracias a vos.